Bueno, pues vamos a hacerlo con micrófono para grabarlo, porque así las personas que luego no pueden eso, pues sí pueden disfrutarlo. Entonces, pues vamos a iniciar nuestra segunda sesión del seminario, Mi salud, nuestra salud, hacia una visión sistémica y sustentable de los procesos salud-enfermedad. Entonces, pues vamos a iniciar como solemos iniciar en estos procesos donde tratamos de humanizar el pensamiento, nuestro estar juntos, con lo que llamamos el círculo de la palabra. Y el círculo de la palabra es algo que vamos a hacer siempre al principio y al final de nuestros procesos, que le llamamos procesos de reaprendizaje. Y el círculo de la palabra pues, es algo muy elemental, que viene de la tradición de los pueblos ancestrales, que es ponernos en círculo e iniciar diciendo nuestro nombre y cómo llego, cómo estoy llegando y cómo me estoy sintiendo. Entonces vamos a iniciar de esta manera del lado izquierdo, que es el lado del corazón, porque vamos a dar nuestra palabra desde el corazón, no nada más desde el cerebro. Entonces vamos a iniciar diciendo nuestro nombre y cómo llegamos y cómo nos estamos sintiendo en este instante, empezando por la izquierda. Mi nombre es Carlos, llego tranquilo, contento, con ganas de ver qué podemos hacer en esta sesión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rita. Llego un poco ansiosa otra vez, que la vez pasada me tuve que ir rapidísimo, pero esta vez llego ansiosa de poder quedarme toda la sesión, de poder responder a mis preguntas y pues nada más, gracias. Hola, mi nombre es Jaime, estoy tranquilo, vine con gusto a una invitación que me hizo la doctora y pues vengo para ver de qué se trata. Soy Fabio y me siento a gusto, la temática me gusta, lamentablemente no pude estar en la sesión anterior y pues al margen de lo que se pueda convivir y compartir, pues lo importante, al menos para un servidor, es ver las formas de salud, de mejoramiento desde otra alternativa. Hola, yo soy Braila y no tenía yo pensado venir, pero me platicó él de la conferencia, se me hizo interesante y por eso estoy aquí. Estoy relajadita. Gracias. Hola, pues mi nombre es Enrique y estoy llegando tranquilo. Bueno, un poquito ahí al final mi hija recibió un balonazo hablando de procesos salud-enfermedad, recibió un balonazo en el dedo. Y pues se la tuvieron que llevar al médico a ver si era una fractura o no. Entonces, pero bueno, como tenía el compromiso aquí y iba con su mamá, pues bueno, confío en el cosmos, la vi y veo que siento que está bien, está en paz. Entonces, pues llegué con esa sensación un poquito de desear que esté mejor. Y me siento contento, me siento animado, con muchas ganas de compartir los saberes que podamos generar aquí y pues entusiasmado de iniciar. Gracias. Bueno, pues entonces de acuerdo a nuestro programa, más o menos solemos iniciar con la parte del diálogo. Todo este trabajo está basado en el trabajo que realizó David Bohm. Hola, adelante, adelante. Adelante, adelante. En el trabajo realizado por David Bohm y Jiddu Krishnamurti, que se refleja en este libro llamado Sobre el diálogo, de David Bohm, de Editorial Kairos. Entonces, ¿por qué iniciamos con esto? Porque siempre, como dice David Bohm, los humanos estamos muy ansiosos de ir a hacer, y de manos a la obra y de resultados, inclusive, más que de hacer. A veces en la medicina moderna, pues con la pastillita, entonces ya no hago nada,
y ya me quito el síntoma y entonces ya obtuve resultados, según esto, ¿no? Pero lo mismo, eso no es nada más privativo de la medicina moderna, la medicina biomédica, sino también en general de nuestras costumbres de pensamiento y de actuar como seres humanos modernos. Y como dice, ahorita vamos a ver, como dice David Bohm, se nos escapa una pequeña sutileza, que es darnos cuenta cómo generamos nuestros propios procesos del pensamiento. No somos conscientes de cuál es la naturaleza y cuáles son los sustratos orgánicos en los que está sustentado nuestro pensar, sino que estamos obsesionados con el contenido del pensamiento, o sea, con las ideas, pero no con el proceso del pensamiento. Entonces, de esta manera buscamos en estos primeros minutos de la sesión referirnos a una praxis que nos permita reaprender nuestra capacidad de sentir y pensar para poder dialogar. Entonces, eso es lo que nos vamos a dedicar en estos primeros minutos, siempre en nuestro seminario. Y para eso vamos a iniciar siempre leyendo un poquito a David Bohm, porque realmente es un escritor excepcional. Dice: normalmente solemos iniciar un grupo de diálogo hablando sobre el diálogo, exponiendo los motivos que nos llevan a emprenderlo, de su significado, etc. Proponemos aquí adentrarnos en la praxis del diálogo. En mi opinión, el significado del término diálogo es algo distinto del que suele atribuírsele. El origen etimológico de las palabras suele servir de ayuda para comprender su significado y en este sentido, el término diálogo proviene de la palabra griega diálogos, una palabra compuesta por la raíz logos, que significa palabra, pero en nuestro caso tiene el significado de la palabra, y la prefija dia, que no significa dos, sino significa a través de. El diálogo no solo puede tener lugar entre dos, sino entre cualquier número de personas, e incluso si se lleva a cabo con el espíritu adecuado, una persona puede llegar a dialogar consigo misma. La imagen que nos proporciona esta etimología sugiere la existencia de una corriente de significado que fluye entre, dentro y a través de los implicados. Voy a repetir, sugiere la posibilidad de la existencia de una corriente de significado que fluye entre, dentro y a través de los implicados. El diálogo hace posible, en suma, la presencia de una corriente de significado en el seno del grupo, a partir de la cual puede emerger una nueva comprensión, algo creativo que no se hallaba en modo alguno en el momento de partida. Y este significado compartido es el aglutinante, el cemento que sostiene los vínculos entre las personas y entre las sociedades. Comparemos esto con el significado de la palabra discusión, un término que tiene la misma raíz que las palabras percusión y concusión, y cuyo significado es disgregar. El término discusión subraya la idea de análisis, de personas que sostienen puntos de vista diferentes y que en consecuencia conciben y desmenuzan las cosas también de modo distinto, lo cual obviamente tiene su importancia, pero resulta limitado y no nos permite trascender la divergencia de puntos de vista. En este sentido, la discusión se asemeja al ping-pong, en el que las ideas van y vienen, y en el que el objetivo es ganar o conseguir el mayor número de tantos posibles. Tal vez en un juego de estas características se apele a las ideas de alguien para respaldar las propias, pero el objetivo en cualquiera de los casos es vencer. Estos son al menos los cauces por los que habitualmente suele discurrir una discusión. El espíritu del diálogo, sin embargo, es completamente diferente porque en él nadie trata de ganar, y si alguien gana, todo el mundo sale ganando. En el diálogo no se trata de obtener más puntos ni de hacer prevalecer una determinada perspectiva, porque cuando se descubre un error,
todo el mundo sale ganando. En el diálogo es un juego al que podríamos calificar de ganar o ganar, a diferencia de lo que ocurre en la discusión, un juego del tipo yo gano y tú pierdes. Pero el hecho es que el diálogo es algo más que una participación común en que no estamos jugando contra los demás, sino con ellos. Es evidente, pues, que la mayor parte de lo que se suele denominar diálogo no tiene nada que ver con mi acepción de este término. Los miembros de las Naciones Unidas, por ejemplo, afirman sostener diálogos, pero qué duda cabe de que se trata de diálogos muy limitados, que se asemejan mucho más a las discusiones o a las transacciones comerciales que a los auténticos diálogos. En tales diálogos los participantes no están realmente dispuestos a cuestionar sus creencias fundamentales y por lo tanto lo único que hacen es negociar cuestiones secundarias. Es como si se diera por sentado que las creencias fundamentales son temas incuestionables y consecuencia resulta irresoluble. Por ello, este tipo de planteamientos no son serios, no son profundamente serios, como tampoco lo es gran parte de lo que solemos denominar discusión, en el sentido de que hay demasiadas cosas incuestionables y no negociables de las que nadie quiere hablar. Eso, pues, también forma parte de nuestro problema. Ahora bien, ¿por qué es necesario el diálogo? Si la gente tenemos tantas dificultades para comunicarse, aún en el seno de un pequeño grupo, ¿qué no ocurrirá en un grupo de unas 30 o 40 personas o más? Esto es así porque cada uno de los participantes sostiene creencias y opiniones diferentes. Y no se trata de creencias superficiales, sino de creencias básicas, creencias que giran en torno a cuestiones realmente fundamentales, como por ejemplo, el sentido de la vida, los propios intereses, los intereses de su país o los intereses religiosos. Es decir, todo aquello que uno piensa que es profundamente importante. Y es que la gente no solemos tolerar fácilmente el cuestionamiento de nuestras creencias más profundas y solemos defenderlas con una gran carga emocional. En breve discutiremos este punto, pero veamos antes un ejemplo a este respecto. Hace un tiempo organizamos un diálogo en Israel y en un determinado momento comenzamos a hablar de política. Alguien dijo entonces de pasada y sosegadamente: el principal obstáculo en este sentido es que el sionismo está obstaculizando las relaciones entre árabes y judíos. En ese mismo momento, uno de los participantes no pudo contenerse y levantándose de golpe replicó conmocionado, con el rostro congestionado por la ira y los ojos casi fuera de sus órbitas: sin la existencia del sionismo, este país ya se hubiera disgregado en 1000 pedazos. ¿Qué podemos hacer nosotros en una situación como esa, en la que las personas sostienen creencias fundamentales tan irreconciliables? Porque es evidente que este tipo de creencias son las que dan lugar a los problemas políticos y de todo tipo que azotan a nuestro mundo. Y en el caso que estoy describiendo es relativamente más sencillo que algunas de las creencias habituales del campo de la política. El hecho es que albergamos todo tipo de creencias, no solo creencias políticas, económicas y religiosas, sino también creencias sobre lo que pensamos que debería de hacer un individuo, sobre el significado de la vida, etc. También podríamos denominar opiniones a las creencias. La palabra opinión tiene diversas acepciones, pero una opinión es fundamentalmente una suposición. Cuando un médico, por ejemplo, expresa su opinión, está manifestando la mejor suposición que puede hacer basándose en las evidencias de que dispone. Tal vez entonces, si se trata de un buen médico y no se empeña en defender su postura, agregue:
pero como no estoy completamente seguro, lo mejor será que busquemos una segunda opinión. Y en el caso de que esta segunda opinión discrepe de la suya, no reaccionará enfurecido, como lo hizo quien saltó ante el comentario sobre el sionismo, diciendo: ¿cómo se atreve usted a decir eso? Este tipo de opinión sería un buen ejemplo de una opinión racional, pero, lamentablemente, la mayor parte de las opiniones no caen dentro de esta categoría, sino que son defendidas a capa y espada porque la persona se haya identificada con ellas y tiene demasiados intereses al respecto. El hecho es que el diálogo no solo está sometido a la presión de nuestras creencias, sino también a todo lo que se encuentra detrás de ellas. ¿Alguien más por ahí? Sí, en realidad es bastante claro y la forma en la cual a mí, bueno, me hace llegar esta parte, Bom, es bastante rica, me gusta mucho. Esa diferenciación entre discusión y diálogo es algo que si podemos llevar a nuestra vida diaria, podríamos cambiar muchas cosas, nos podríamos llevar bien con cualquier persona, podríamos ser felices a cada instante, ¿no? El problema ahí es que sí está bastante claro, pero cómo es difícil hacerlo, ¿no? ¿Cómo es difícil llevarlo a cabo, ¿no? Porque allí están las creencias y las creencias las traemos desde chiquitos, desde que nacemos nos están inculcando creencias y nos están inculcando creencias. Y bueno, ya cuando llegamos a un punto, ya ni siquiera las sentimos, ni siquiera las vemos, ¿de dónde vienen? ¿Son parte de mí? ¿Son parte de él? ¿Son parte de qué? Entonces, es muy difícil llegar al diálogo, muy, muy difícil, hay que practicarlo y bueno, más adelante, conforme a las lecturas, vamos a ir viendo lo de la propiocepción del pensamiento y cómo por varias formas podemos llegar a ese diálogo en el cual todos ganamos y si todos ganamos está bien, supongo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera verter? No, pues como dice él, ¿no? O sea, en la discusión, que es lo que está pasando en este mundo, es eso, que queremos tener la razón de todo. Y bueno, a mi pensar, a mi parecer, yo creo que todos tenemos la razón dependiendo de nuestro punto, o sea, partiendo de nuestro propio punto de vista, ¿no? Y yo creo que también ahí nosotros tenemos que aprender a respetar, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, que a pesar de mi idea, de mi creencia, ¿no? Puedo también respetar la creencia de la otra persona, pero eso, como dices, hay que tener una mente abierta y también tener conocimiento no solo de lo que tú crees, sino incluso de lo que no crees, tener conocimiento, también para saber de dónde está saliendo la creencia de la otra persona y no refutarla nada más porque sí, ¿no? Entonces yo creo muchas veces, bueno, yo siento que muchas veces el problema es la falta de conocimiento, la ignorancia, lo que hace que entremos en una discusión, ¿no? Más que no el conocimiento propiamente dicho intelectual, sino el de la percepción, el de el autoconocimiento, ¿no? Lo que estábamos hablando el otro día, o sea, yo tengo esto y no pasa nada si la otra persona piensa lo diferente o hace algo diferente, o sea, no pasa nada, somos cada persona somos un mundo distinto y no tenemos por qué ser iguales. No sé. Entonces, mientras estemos dentro de la, ¿cómo te diré? Pues del respeto a uno mismo,
nunca vas a atacar a otro, porque hay respeto hacia ti y va a haber respeto hacia los demás, ¿no? Todo lo que tú sientas hacia ti lo vas a expresar. Entonces hay odio dentro de ti, pues vas a expresar odio y te vas a pelear y te vas a, ¿no?, con todo el mundo, siempre. Que de las tres palabras que manejo ahorita, diálogo, discusión y opinión, me parece que la que está imperando hoy en día en nuestras sociedades o en los tiempos actuales es la discusión. Todo lo llevamos a discusión, todo lo discutimos, tal parece que inclusive hasta en la vida que llevamos personal con nuestros familiares es, no, primero lo discutimos, ¿sí? Nunca hablamos, no utilizamos la palabra, vamos a dialogarlo, vamos a llegar a un acuerdo, tal parece, y eso es general. Lo discutimos primero y vemos qué sacamos. Yo creo que ahí donde nos atoramos, la sociedad nos hemos atorado. Bueno, personal creo que me ha atorado también en llegar a cabo de decir, voy a discutir, cuando debería decir, voy a dialogar, voy a consensar. En lo particular me llama mucho la atención cuando el diálogo, en el diálogo pues se traduce en pensamiento oralizado, en vías de comunicación muy efectivas, pero a veces en los debates, y que el día de hoy están muy presentes, esa forma de colisión de las palabras de las personas, a veces en muchas reuniones de trabajo, a mí me toca decir, bueno, dialoguemos, no intercambiemos ideas, pero no choquemos las personas. Y a veces el exponer una idea, el socializarla, pues parece que lleva implícito incluso una contienda de por medio, ¿no? El intercambio de ideas, pues es intercambio de ideas. Ajá. Sí, a mí me sucede mucho en mi ámbito de trabajo y siempre les comento, intercambiemos ideas, platiquemos ideas, pero no discutamos personas. A veces resulta difícil, ¿no? Y me gusta más porque siempre he pensado que me gusta mucho leer a Maturana, y dice Maturana que si conversáramos más, quizás aprenderíamos más y mejor, que en lugar de enseñar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental a veces el diálogo e intercambiar ideas. Creo que a mí, que me toca una parte de mi trabajo, que es en la educación, siempre he pensado que si los maestros conversaran más con los estudiantes aprenderían más y mejor si el maestro no enseña. Claro que para conversar hay que tener tema. Y esto me lleva a otro punto, que es con el diálogo también con uno mismo, ¿no? El diálogo no solo hacia los demás, sino también. Exacto. Gracias. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora, y ese es el principal objetivo de este segmento que vamos a estar practicando siempre al inicio, es que aquí hay una contradicción, una paradoja muy fuerte, que es que pensando no vamos a resolver el problema. Entonces, esa es la obsesión que tenemos los humanos, creemos que tenemos que pensar más y invertir más cosas para poder llegar, y eso es como una serpiente que se muerde la cola. Entonces, una manera de salir de ese círculo vicioso es entrar en el ámbito de la experiencia y no de la razón, porque parece que la razón es el origen de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio que se llama practicar la suspensión de los juicios. Entonces nos vamos a poner en parejas, nos sentamos frente a frente con alguien que no conozcamos, nos sentamos frente a frente, por favor. Si hay no hacen parejas, hacemos un grupo de 3. Ahí. Pásate tú para acá, tú con ella, y ustedes 3 pueden trabajar. Bien, entonces haciendo un poco
lo que hicimos, vamos a juntar el ejercicio de la seminario anterior con este. Entonces vamos a sentar bien nuestros pies sobre la tierra, sobre la madre tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tratar de asentar nuestras manos sobre nuestros muslos. A percibir cómo está la postura de mi ser cuerpo. Y vamos a tomar atención en nuestro ser respiración, en nuestra respiración, que no significa manipular nuestra respiración, significa tomar conciencia, o sea, estar más presente en cómo hago lo que estoy haciendo. Esto significa interesarme por la entrada del aire, por mis orificios nasales, cómo se encuentra subiendo primero y luego bajando el aire hacia nuestros conductos respiratorios. ¿Cómo sale el aire? ¿Con qué temperatura sale el aire? Cómo vuelve a entrar este aire moviéndose mi cavidad torácica. Y desde esta conciencia, desde esta calidad de la presencia en mi ser respiración, puedo darme cuenta quizás del flujo de pensamientos, de ideas, que están cruzando por mi proceso mental. Si me quedo atrapado en mi proceso mental, regreso a una conciencia, recuperando mi interés por mi ser respiración. Es la puerta de la calidad de la atención, la oportunidad de regresar a mi ser respiración. Ahora, lo que vamos a hacer, y ese va a ser el ejercicio, por parejas vamos a conversar. El elemento fundamental que nos propone David Bohm en el trabajo del diálogo es desarrollar la capacidad de suspender mis creencias, mis ideas. Y vamos a experienciar lo que puede significar suspender. Suspender significa literalmente, no significa tirar, quitar, remover, despreciar, eliminar, sino suspender, o sea, flotar justo frente a mí. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando empecemos a conversar, una de las dos personas va a permanecer callada, la otra va a hablar. Durante 2 o 3 minutos yo les voy a dar la marca y la persona que esté escuchando, durante el tiempo en que esté escuchando, va a estar consciente, va a tratar de estar consciente a través de su respiración de cuál es el juicio. Juicio quiere decir algún tipo de estructura mental que yo construyo respecto a algo. Digo, esto es así, sí, pues seguramente que es por esto, ¿no? Quiere decir esto. Esa es más o menos una estructura de un juicio. Entonces voy a tratar de estar pendiente de los juicios que están surgiendo, que no tienen nada de bueno ni de malo. Sencillamente voy a estar consciente de los procesos de juicio que están. Y cuando termine la conversación que yo dé, van a seguir mis instrucciones. Por lo tanto, la única cosa es tratar de estar conscientes,
perceptivos de cómo van siendo el flujo de juicios en mi conversar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a abrir nuestros ojos. Y recuerdo, quien está escuchando va a tratar de estar pendiente de su respiración y a través de esto tomar conciencia de los juicios que están cruzando por su mente racional. Entonces, uno de los dos guarda silencio y el otro empieza a hablar sobre cualquier tema que desee. En este caso uno habla y los otros dos escuchan. Iniciamos. Adelante. Bien. Cerramos nuestros ojos. Y vamos a preguntarnos, sobre todo quienes estaban escuchando, ¿cuál fue la calidad de mi autoconocimiento mientras que estaba escuchando? Y dentro de eso, ¿cuál fue el juicio más importante? No es un enjuiciamiento, es sencillamente darme cuenta, los humanos para pensar, para actuar en el mundo necesitamos de los juicios. El problema no es los juicios, el problema es que no somos conscientes de nuestros juicios. Entonces, ¿cuál fue el juicio que más llamó mi atención de lo que estuve escuchando? Es decir, alguna estructura mental que se formó por unos instantes dentro de mí, a través del cual estaba filtrando o interpretando lo que estaba escuchando. No tiene nada de bueno ni de malo. Bien, ahora abro mis ojos y quien estaba escuchando va a escribir en 3, 4, 5, 6 palabras, 7, el juicio. Sin enjuiciarme, sin considerar que es algo bueno o malo, sencillamente lo estoy reportando. Me lo estoy reportando a mí misma, a mí mismo. Bien, no, es para mí nada más, es para mí misma, para mí mismo. Bien,
ahora la persona que escribió su juicio va a sujetarlo con el dedo índice y el pulgar de esta manera, justo frente a mí, frente a la persona que lo escribió. Cada persona lo coloca frente de sí misma, a la altura de los ojos. Siento el peso del papel, leo mi juicio interiormente para mí, me doy cuenta de él, y cuando sienta la necesidad, abro los dedos y lo dejo ir. Eso. Percibimos cómo cae la hoja. Vuelvo a tomar la hoja entre mis manos, entre mis dedos. Vuelvo a tomar conciencia de ese juicio. Lo pongo frente a mí. Siento mi ser respiración al estar observándolo. Quiere decir, trato de interesarme por ese proceso mental. Y cuando sienta la necesidad, lo Hello, welcome to the conferencing system. Lo dejo ir. Bien, nos quedamos con esa sensación y ahora quien estuvo hablando va a escuchar y quien estuvo escuchando va a hablar. Entonces iniciamos la conversación.